En la península del Sur Corea ronda la leyenda de un psiquiátrico maldito, un lugar en donde se narran historias paranormales con un trasfondo oscuro que incluye las típicas leyendas, catalogado en el top 10 de lugares más escalofriantes del mundo. Este hospital ha sido un foco de atención para los exploradores. Tras la noticia de la desaparición de un par de jóvenes, un grupo de youtubers decide explorar el Hospital Gongham, con el propósito de transmitir la expedición y llegar a la meta de 1 millón de espectadores. Tras lanzar una convocatoria, reúne un crew de 6 integrantes, que son 그냥 집에 보내야 될 것 같아. Después de afianzar un ambiente laboral agradable, tenemos el primer vistazo al hospital, en donde vemos que el acceso está prohibido. Pero como todo hueco legal, deciden cortar camino por el bosque, lugar perfecto para instalar el equipo de producción, como si se tratase de un preámbulo. Empezamos con los tropos de este género. A mitad de rumbo el equipo se encuentra con evidencia paranormal, la cual será utilizada para marcar un punto de referencia. Lentamente los espectadores empiezan a aparecer, mientras que el equipo empieza a tener fallas. La aventura acaba de empezar. 저희 호러타임즈 공포체험단은 가까스로 출입이 금지된 곤지암 정신병원 장인 대한민국 최초로 시도되는 라이브 호러쇼! Para realizar una transmisión interesante, Charlotte, la más experimentada, realizará un rito para comunicarse con los espectros. A minutos de transmisión y ya empezamos con las manifestaciones. Alimentando el morbo del espectador, deciden adentrarse a la sala de la directora, revisando las pertenencias del lugar y de paso espantarse con Mo. Como la transmisión está siendo un éxito, deciden dividir la expedición en parejas, siendo el primer par Charlotte y Hee-hyun las encargadas de revisar la primera planta. Hello everyone! Dejando una importante firma para la expedición. Adentrándose al cuarto del laboratorio, Charlotte y Hee accidentalmente destrozan un recipiente que desprende un olor putrefacto, lo cual las hace salir de la habitación, terminando así con su primera sección. Siguiendo con la transmisión, seguiremos al equipo Ventura visitando las duchas. Su primer encuentro es algo conocido como mancha fantasma. Al ser una zona con energía residual, deciden instalar cámaras para captar los fenómenos de esta zona. Después del susto de muerte, continuamos la investigación con el equipo de Hee, donde visitarán la mítica habitación 402. Lugar que reportan imposible de abrir, y todo aquel que decida acceder sufrirá una terrible muerte. Tras intentar abrir la puerta sin éxito, el equipo decide realizar un ritual de invocación en la habitación de la directora. El ritual consiste en una red de cascabeles, un dije y par de velas. El terror que sufre el equipo parece genuino, pero no es hasta oír una conversación tras bambalinas. Es que el ritual fue planeado por el staff principal. 아니 근데 아까 보니까 얘네 중에 샬롯이 리액션이 제일 좋아. 내가 샬롯 위주로 확실한. Aunque de manera paralela, el hoster presencia actividad paranormal. Siendo esto un producto de la realidad o coincidencia, volvemos con el equipo, para revisitar el cuarto del laboratorio, en donde las chicas cuentan lo sucedido con las pertenencias del lugar, pero algo las inquieta, y es el hecho de que la muñeca cambió de lugar. Este sutil cambio es suficiente para alterar a Charlotte y Hee, alternándose para decir que acaben con esta mala broma. Al equipo no parece importarle y decide seguir con la grabación. Charlotte, considerando esto una falta de respeto, decide retirarse del lugar, pero el hoster los manipula para mencionar que hay dinero de por medio. Una vez manipulados, graban en el salón de terapia grupal en donde Sen-Nuk decide meter su mano en uno de los armarios hasta que
야, 이승우 너 장난을 치지 마! Y Hyun, harta de esta mala broma, decide introducir su brazo, pero para su sorpresa, nada sucede. 뭐가? Para complementar la fórmula, no hay nadie dentro, lo cual deja en shock al equipo, ya que los daños físicos se hicieron presente. Pero como el miedo es para débiles, Charlotte entra en un estado de delirio, mencionando que el texto del principio cambió a "ellos mueren aquí". Jun menciona que solo se está sugestionado, que nada de eso pasó, pero Ji replica como una herida puede ser falsa. Con un equipo realmente aterrorizado, mencionan a Jun que es tiempo de retirarse, pero como él solo quiere dineros les menciona que no sean tímidos. Esta respuesta fue un digno vete al diablo, así que se desconectan de la comunicación. 이빨 누구 마음대로 그만해! Jun arrebata de ira al ser cortado de esa manera y de paso corta la electricidad por su ki. El equipo Fragmento decide continuar documentando a cambio de un aumento de ganancias, por lo cual Jun accede, así que Sung-hoon y Sen-nuk deciden regresar a las duchas, pero sin saber que esto no fue más que un error. Continuamos con la vista de Charlotte y Ji, en donde para su sorpresa se percatan que existen materiales regados en el suelo. Charlotte, aterrada, llama a Ji, pero al parecer ella Charlotte logra escapar y ocultarse en un edificio, parece estar a salvo hasta que en la lejanía se percata de algo. Sung-hoon logró escapar, advirtiendo al equipo que todo lo anterior fue una farsa, pero que es momento de irse, porque algo o alguien en realidad está detrás de ellos. Jun oye la conversación, así que decide hacer el trabajo por su cuenta. Mientras el equipo discute entre seguir o alejarse, son interrumpidos. Asimismo escuchan los gritos de ayuda de Charlotte, provenientes de la habitación 402. Así que prácticamente se volvió un sálvese quien pueda. Mientras tanto, Jun recibe una bondadosa invitación desde el psiquiátrico. Volvemos con el resto de compañeros, en donde nos percatamos que se encuentran dentro de la habitación 402, una habitación cerrada, en donde su única salida es no hacer nada. Jun, siendo el único sobreviviente, ni 5 minutos dentro de la construcción, y es agredido por los entes del edificio, siendo así el último en sufrir y ser condenado en la habitación 402. Terminando así con la transmisión.